sobre sus vivencias respecto a la enfermedad, ¿no? Y puedes ver de repente, ¿no? El tema, tú que eres del área de bioquímica, ¿no? La incidencia, por ejemplo, farmacológica, ¿no? ¿Qué deterioros, qué cambios han habido en su alimentación, en su modo de vida, ¿no? Porque, por ejemplo, era una persona que le encantaba meterse una piernita de chancho cada fin de semana en la noche. Entonces, a partir de la enfermedad, ya no, esa vivencia no va a ser igual. O sea, ya le van a restringir que no comas esto, que no ají, que no grasa, que esto, que dieta blanca, que sal, que estás... O sea, cambia la vida de la persona y ella te va a decir, ¿no? Cómo entiende o cómo tal vez la medicación le está afectando, ¿no? Las quimioterapias de repente, si es mujer, ¿no? En su tema de su feminidad, de su vanidad, por ejemplo, te va a ir dando una serie de datos a fondo de la percepción. Entonces, estas técnicas, grupos focales, entrevistas, son técnicas perceptivas, es decir, cómo percibe el sujeto esa situación. ¿Sí? Por eso les digo, son técnicas subjetivas, ¿sí? Están hablando de la subjetividad. Entonces, la entrevista a profundidad va a ir a fondo de las vivencias, de toda esa situación, ¿no? Y va a ser muy detallada, ¿sí? Entonces, tú vas a hablar de elementos siempre con el consentimiento del sujeto o individuo que tú estás entrevistando, ¿sí? Y significa que sí te vas a tomar un tiempo, puede que lo hagas en 1, 2, hasta 3 sesiones, porque tal vez hay elementos de fondo que tienes que tocar con la persona, ¿sí? Entonces ese es un poco el elemento de la entrevista a profundidad, que también es parte de investigaciones cualitativas. En la tarea podemos describir un estudio criminológico donde se haya hecho una entrevista de profundidad. Sí. Cualquiera de los métodos, ¿no? Pueden, claro, les he dicho fundamentalmente los 3 que son los más usuales, ¿no? Que donde hay publicaciones, pero también pueden usar otros, ¿no? O sea, no me voy a cerrar. Si no he encontrado, pueden recurrir a otros que estén considerando estos métodos. Ahora, parecido, por ejemplo, a la historia a la entrevista a profundidad, es, por ejemplo, el método biográfico, ¿no? Donde la persona te va a narrar toda su biografía, ¿no? Su vida prácticamente, desde el momento que ha nacido, sus vivencias, y puede ser respecto a un tema concreto, ¿no? Un tema de salud. Entonces te pueden narrar toda una historia de vida respecto, por ejemplo, a la enfermedad, ¿no? También tiene que ver con el tema de cómo la persona ha vivido, sobre todo ha vivenciado ese proceso, ¿no? Cómo lo ha entendido, cómo lo ha asociado, ¿no? Porque a veces es cierto, ¿no? La gente se queja, ¿no? Del sector de salud porque siempre dicen son unos inhumanos estos médicos, nos tratan así, nos tratan así. Y claro, también uno se tiene que poner a ver la perspectiva del médico, ¿no? Si tú agarras y te sensibilizas hacia todo, también te cargas, ¿no? O sea, la carga emocional es grande y se te muere, ¿no? Yo siempre digo, ¿no? Los que trabajan con temas de oncología, enfermedades renales, enfermedades crónicas, o sea, el pronóstico a veces no es positivo. Entonces, ¿qué ocurre, no? O sea, se te muere y qué pena, ¿no? Si tú te has acercado, te has aproximado, has creado mucho vínculo, el sufrimiento también es para ti, ¿no? Entonces, yo entiendo, ¿no? Que hay cierta frialdad, pero la gente no lo entiende. Entonces, también es bueno entender, o sea, buscar esa contraperspectiva, ¿no? Entonces, a través de un método biográfico, tú puedes obtener esa percepción que tiene la persona, pero también puedes ayudarle a la persona a ver otra percepción del otro lado, ¿no? Entonces, por eso es importante considerar la vivencia. El biográfico trabaja sobre la vivencia específica, en una cuestión de enfermedad, en una cuestión de un tratamiento que se ha estado siguiendo, ¿no? En una cuestión, por ejemplo, de repente a veces hay enfermedades de muchos años, ¿no? Por ejemplo, un estudio de caso que tú puedes utilizar recurriendo al método biográfico, ¿no? De un niño que de repente desde pequeñitos, ¿no? Unas enfermedades del neurodesarrollo, por ejemplo, ¿no? Que han tenido algunas crisis epilépticas y que les han acompañado toda su vida, ¿no? O sea, cómo han vivido todo ese proceso, ¿no? En su enfermedad. En el caso que quisiera hacer, por ejemplo, una investigación cualitativa,
pero también otras entrevistas a los médicos que han estado, a las personas que han estado cerca también de la familia, los amigos, sí, los amigos de la persona que digamos ha fallecido. Entonces tú tienes que ver más o menos qué es lo que tú estás buscando conocer de esa realidad, ¿sí? Entonces para eso te sirve, ¿no? Para entender la vivencia y verla un poco desde la subjetividad humana, ¿sí? Y que esto también nos ayude a nosotros a ver, ¿no? qué otras estrategias en temas sobre todo en temas de prevención y de atención, ¿no? primaria se podrían utilizar para poder mejorar, claro, para poder mejorar, por ejemplo, la misma atención primaria que se tiene, ¿no? O sea, o cuando tú llegas a la atención de emergencias, por ejemplo. Es tan importante, en otros países ya han avanzado tanto, ¿no? Ya tienen psicólogos, por ejemplo, en el tema de emergencias, ¿no? A veces la contención, la gente necesita esa contención emocional. Y el médico no siempre, ¿no? O sea, tú estás enfocado en resolver la emergencia, ¿no? O sea, no estás pensando que si lloró, que si creo que están en la crisis, en el shock, no. O sea, te estás enfocado en tu trabajo es salvar la vida, viendo la mejor forma, ¿no? de hacerlo, ¿no? Con las condiciones que tengas. Pero en otros países ya existe, por ejemplo, el tema de contención, ¿no? Y el trabajo del psicólogo aquí es importante, ¿no? Para la contención. Y hay más espacio hacia otros profesionales, ¿no? Por ejemplo, la pedagogía hospitalaria, ¿no? Tener educadores a esos niños, por ejemplo, que están mucho tiempo internados en un hospital. ¿Y qué pasa, digamos, con su desarrollo educativo, ¿no? Estos programas que creo que ya felizmente, por lo menos el Ministerio de Educación, está con esa idea de tener algunos programas, por lo menos he visto que estaban piloteando algunos proyectos en La Paz, para posibilitarles a estos niños nivelarse, ¿no? En su educación. Entonces son temas importantes, ¿no? En nuestras realidades y cuanto más en nuestros centros tan limitados, ¿no? Y nuestra salud tan franciscana, ¿no? Porque la verdad es muy franciscana en Bolivia. Entonces sí te sirve a ti. Ahora, lo que tú has dicho es importante. Cuando nosotros nos aventuramos a hacer una investigación cualitativa, partimos de una demanda, de una realidad evidente, ¿no? Que queremos resolver. Pero también partimos de los datos epidemiológicos. Entonces ahí es importante la investigación epidemiológica. ¿Por qué? Porque ya son estudios que se han hecho, que se conocen datos concretos sobre incidencias, por ejemplo, en temas muy concretos o muy puntuales, ¿no? O investigaciones ya que están, o sea, estadísticas, ¿no? Que a veces nos presenta el Ministerio de Salud, que nos presenta la Organización Panamericana o la Organización de la Salud, ¿verdad? Entonces ya existe información sobre las incidencias y pese a que nosotros conocemos cuáles son nuestros problemas, ¿no? De salud, entonces también nos sirven como base para sustentar la necesidad de estudiar aquello, es lo que les decía, ¿no? El tema del cáncer uterino. ¿Por qué hay tanta incidencia en este tema en las mujeres en Bolivia? Y existen, ¿no? Ver que campañas que gratuitas y no sé qué, pero las mujeres realmente incluso, ¿no? ¿Cuántas de ustedes se han hecho un pacto este año? Levanten su mano. 2, bien, felicidades, sería el colmo, ¿no? Pero miren, o sea, eso es un tema, por ejemplo, de prevención fundamental, que si todas las mujeres lo haríamos, ¿cuántas vidas salvaríamos en Bolivia? ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Tú vas al médico cuando ya la enfermedad se ha manifestado y cuando ya es más difícil o casi imposible hacer algo, ¿no? Y el cáncer lamentablemente es una enfermedad silenciosa, ¿no? Entonces, una política, por ejemplo, ¿no? de poder incentivar, ¿no? Que cada mes, no sé, las instituciones públicas, obligación, ¿no? Y que tienes que presentar tu revisión de PAP a tu jefe de recursos humanos, ¿no? O sea, hay que generar esos elementos, pero ¿por qué? Porque la gente no va. A veces por cuestiones de vergüenza, por cuestiones de ignorancia, por cuestiones de que sí, mañana lo voy a dejar, ¿no? O sea, sabes que es importante, pero no vas cuando eres profesional, pero otras mujeres también no lo hacen, lo desconocen, ¿sí? Entonces son temas que nosotros también tenemos que trabajar para prevención en salud y para entender por qué las mujeres, por ejemplo, no se hacen un PAP. O sea, ¿cuál es la razón, no? Así en Sucre
o de mis estudiantes o las personas profesionales aquí sin ir lejos, ¿no? ¿Por qué no nos hacemos un PAP? Si sabes, ¿no? A veces ves la campaña y voy. Y a veces te vence el tiempo, ¿no? O cuestiones. Pero hay cosas tan elementales como, por ejemplo, estamos haciendo un estudio de los hábitos de vida saludables personal de salud, estamos haciendo en algunos, por ejemplo. Y saben que salió, doctora, que la mayoría tiene sobrepeso. Es medio, no sé, yo no entiendo. Casa de herrero. Por eso, es decir, hablan de salud y todo, y los primeros que tienen sobrepeso son los médicos, enfermeras, ¿verdad? Y nadie dice nada, ¿verdad? Es así de simple. Claro, también puede ser, como tú dices, el tema del estrés, ¿no? Pues los mal, por eso te digo, son construcciones también habituales, ¿no? Los hábitos de salud, son hábitos, son construcciones, ¿no? Complejas. Entonces, precisamente estos métodos nos ayudan a explorar esos aspectos que son importantes del contexto de la salud, ¿no? Entonces, como ven, la entrevista a profundidad, los grupos focales, el método biográfico, se obtiene información perceptiva, ¿sí? Y eso es la esencia o el alma de estas técnicas, ¿no? La comprensión o perspectiva que tienen las personas, ¿sí? Percepción. Ahora, entre los métodos teóricos que yo les he dado, porque estos son más de carácter empírico, de carácter práctico, ¿sí? Estos métodos teóricos son métodos del campo de sobre todo para investigaciones, cuando ustedes ya quieran teorizar sobre un hecho, en este caso sobre algunas investigaciones ya de campo, ¿no? Que hayan aplicado con observaciones, con, en este caso, etnografía, con grupos focales, con entrevistas a profundidad, a través de la teoría fundamental, que es un poco mixta, ¿no? También tiene una orientación teórica práctica, ¿no? Pero los métodos teóricos les van a ustedes a ayudar a desarrollar un poco, a reflexionar estos datos y a llevarlos a nivel tal vez de análisis más abstractos, ¿sí? Son métodos que tienen que ver más con procesamientos del pensamiento, de analizar el dato, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el método histórico-lógico es muy interesante, ¿sí? ¿Por qué? Porque te va a ayudar a ti a hacer un análisis de la trayectoria, por ejemplo, de vida de una persona, ¿no? En su vivencia de salud. Entonces, te va a ayudar a ti a hallar una lógica, una secuencia a lo largo del tiempo. O por decirles, en tu investigación etnográfica, ¿no? Tú vas a tener un principio y va a llegar un momento que va a haber un final de esa investigación. Entonces, cuando yo esté haciendo mi análisis, voy a ver en esa trayectoria histórica de tiempo qué elementos han sido los de tendencia, por ejemplo, ¿no? Que se han dado en esa investigación, donde han habido de repente focos o hitos que se han marcado, ¿no? Donde ha habido de repente alguna reacción de la comunidad importante en algún momento que ha hecho que tú cambies, ¿no? Tu procedimiento. Entonces, ese análisis histórico de ese procedimiento es precisamente un método teórico, ¿sí? Te ayuda a analizar y a ver en retrospectiva y también en prospectiva esa investigación que tú estás haciendo, seguir la tendencia, hallar una lógica, una secuencia. Entonces, por eso se llama histórico-lógico, ¿sí? Entonces, te permite hacer esa reflexión del dato, ¿sí? Del análisis. Estos métodos son propios para investigaciones más justamente del campo social, ¿no? Te ayudan a teorizar el dato, te ayudan a analizarlo, a reflexionarlo, pero desde esa perspectiva. El método genético que te ayuda, o sea, está ligado al histórico-lógico, pero te ayuda, o sea, es como una analogía a lo que es la genética, ¿no? Te ayuda a encontrar la causa, la razón de esa situación, de esa percepción, ¿no? Que tú estás analizando, de esa forma de ver o de vivir su salud, digamos. Te ayuda a identificar algunas causas en todos los datos que a ti te han ido dando, ¿sí? Son más causalistas, pero además causas que se están manifestando en otras actuaciones, ¿no? De las personas, pero que están ahí latentes, como sobreviviendo en sus formas de desarrollar su vivencia, ¿no? O sea, están de base, ¿no? Genéticamente están trazando un patrón
más o menos de comportamiento, ¿no? Entonces, identificar ese patrón, ¿no? Esa causa que está provocando ese patrón comportamental, ¿no? Ese patrón de pensamiento, de percepción, de comprensión en el grupo o en las personas. Entonces, ese método, el método genético, ¿sí? Y el método de modelación, que ya es un método que si ustedes, por ejemplo, se meten a hacer una investigación teórica, generalmente en las investigaciones teóricas, en las maestrías o en los doctorados, cuando vienen en el campo social, trabajan mucho con este tema, que es la modelación o la idea de defender, ¿sí? En el CEPI, y van a ver que se utiliza mucho este tema de muchos años, se han hecho alguna maestría en área social, con seguridad que han trabajado idea de defender en la maestría, o posiblemente si van a hacer un doctorado en áreas sociales, les van a pedir el tema de la idea de defender. Entonces, ¿qué es la idea de defender? La idea de defender no es otra cosa que una hipótesis teórica, ¿no? Por ejemplo, procesado, digamos, la investigación. Entonces, en la idea de defender no operacionalizas variables, directamente haces ya la propuesta y la modelas, la diseñas, ¿sí? Entonces, ya es estos métodos teóricos se utilizan para ese tipo de investigación más teórica, pero obviamente estos dos pueden acompañarnos como métodos teóricos en un trabajo de campo, una investigación más de campo, ¿no? Con grupos focales, con el método etnográfico. O sea, ¿por qué? Porque me permiten a mí hacer un estudio tanto histórico de todo este proceso de investigación y también me permiten hacer una caracterización de causas, ¿sí? Y tendencias dentro de ese comportamiento, dentro de esa concepción que estoy investigando.
Doctora, una consulta. El método científico nos proporciona los métodos teóricos y empíricos, dentro del análisis documental, el método sistémico, el deductivo. ¿Esos se los aplica también a la investigación cualitativa, así como los describe el método científico? Sí, claro. Por eso alternas, ¿no? ¿Sabes qué pasa? En la investigación cualitativa es mucho más abierta, lo que les he dicho es flexible. Por eso es que si tú requieres hacer un análisis histórico-lógico, si tú requieres hacer recurres, un análisis documental, recurres a esas técnicas. Incluso a más, ¿no? Por ejemplo, recurres a las técnicas, hay muchas técnicas de estudio en la psicología, ¿no? En la psicología social hay varias técnicas para estudiar, por ejemplo, el comportamiento grupal. Entonces puedes recurrir a esos tests. En el tema también de psicología hay muchos tests estandarizados, incluso que ya para comportamientos, ¿no? de la diabetes y todo. Entonces puedes recurrir a algunos tests o pruebas de screenings y aplicarlas, ¿no? Y eso significa que tal vez ahí vas a entrar un tratamiento estadístico. Entonces ahí hay una fusión con métodos más cuantitativos. Y por eso es que hoy en día las investigaciones son un continuo, ¿no? O sea, trabajan con métodos cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Entonces puedes hacerla más pura, como cualitativa, pero también en la investigación puedes fusionar con otros métodos que demanden un análisis estadístico. Incluso, por ejemplo, cuando veamos la teoría fundamentada, requiere un procedimiento estadístico, ¿sí? Cuando hace el análisis axial necesitas recurrir a un programa que te ayude a organizar las categorías porque te da N respuestas, ¿no? Entonces tienes que un poco organizar y para eso está el Atlas-T, ¿no? Que es un programa que yo les sugiero aprender. Ojalá se los puedan dar tal vez en los módulos donde hagan análisis de datos cualitativos. Me imagino que está como contenido, pero si no, o sea, sí o sí para el tema de análisis cualitativo es una herramienta informática interesante para que no estén haciendo un trabajo manual que les va a costar muelas, ¿no? Sacar de la teoría fundamental. Entonces, estos métodos, como les digo, son pues flexibles, ¿no? Son abiertos. Dicen en el grupo que se corta, bueno, se corta, bueno. ¿Qué están haciendo, chicas? Están chateando ahí. No, debe ser que está la modelación. Ya. La teoría fundamentada. Esta es bien interesante porque este método justamente lo han generado enfermeras y ha salido del campo de la salud, ¿sí? Y ha salido en Estados Unidos. La teoría fundamentada es un método que yo podría decir cualitativo. O sea, se lo considera cualitativo porque pretende construir teoría también, ¿no? Hacer teoría. Y también utiliza procedimiento matemático, procedimiento estadístico, o sea, requiere un análisis estadístico, ¿sí? Entonces, este método, ¿qué procura, no? O sea, parte inversamente, ¿no? Normalmente nosotros partimos en otra investigación de la teoría. La teoría se refleja en una hipótesis, ¿verdad? Y esta hipótesis nosotros la vamos desarrollando a lo largo de la investigación para obtener un resultado, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí una idea preconcebida, ¿no? O sea, está algo ya preconcebido, que se va a ir desarrollando en todo este proceso. Sí, esa es la lógica tradicional, ¿sí? de la investigación. Pero ¿qué pasa con la teoría fundamentada? En la teoría fundamentada me interesa, a partir de aquí de la realidad, estos marcadores, a partir de la realidad tan diversa, generar teoría. Por eso se llama teoría fundamentada. Pero no es una teoría a nivel de lo que es una hipótesis que se generaliza y va a tener carácter de ley, digamos, ¿no? Va a ser generalizable a otros contextos. No. Aquí la teoría fundamentada va a ser localizada o ideográfica, ¿sí? Lo que les decía. Concreta para un contexto, ¿sí? Pero que me puede ayudar
a referir otro, ¿no? O sea, a poder transferirlo. Sin embargo, ¿qué ocurre acá? Yo me dedico a lo que les decía, ¿no? Quiero conocer el imaginario de las prácticas de, no sé, salud sexual reproductiva de las trabajadoras sexuales en la ciudad de Sucre. ¿Sí? Entonces, cómo ellas, muy al margen, ¿no?, de los controles, o sea, cómo ya más a fondo ellas asumen su sexualidad, o sea, el cuidado de su sexualidad, ¿no?, por el tema de trabajo. Entonces, para eso me voy a ir y voy a trabajar con grupos focales, con entrevistas a profundidad, probablemente hasta con historias de vida, pero voy a obtener datos, ¿sí?, de todo este grupo, ¿no? Pero va a ser, o sea, obviamente voy a tener una categoría básica sobre la cual yo voy a ordenar mis preguntas, ¿no?, elementos que me interesan conocer. Pero en la medida que yo aplique mis cuestionarios, que haga los grupos focales de entrevista, va a salir un volumen de datos muy grande, ¿sí? Entonces, como este dato, esta percepción de esta realidad es tan grande, la información que voy a sacar es grande, o sea, tiene muchos elementos. Entonces, para que yo vaya afinando, voy a requerir, obviamente, de un programa que me ayude a categorizar. O sea, lo que ellos llaman la codificación axial, ¿no? Y lo que también se llama un proceso aquí que es importante cuando estoy obteniendo los datos, de hacer los famosos memos, ¿no?, los registros, que son importantes a la hora de hacer la teoría fundamental. Pero, ¿qué es lo que hace la teoría fundamentada? No es que solo una vez hace un acercamiento a la concepción que tienen las personas, ¿sí? No es que va una vez y listo, recogiste y proceso, no. Entonces recojo y analizo el dato la primera vez y veo qué elementos comunes están saliendo, qué categorías, qué respuestas se están repitiendo o se están dando. Entonces vuelvo a aplicar nuevamente y de repente hacer ajustes a ese instrumento para ver esa categoría que estoy estudiando, ¿no?, el tema de sus actuaciones, su comportamiento frente a asumir sus conductas de cuidado sobre la salud sexual. Entonces puede ser que en esta segunda vuelvo a aplicarles a todas, al grupo, me va a salir otro bagaje de información, ¿sí? Pero me va a ir saliendo aquí información que se va a ir repitiendo del primer tratamiento que me han dado, ¿sí? Entonces se va a ir repitiendo, entonces estoy confirmando que estas categorías nuevamente están saliendo en las respuestas, ¿sí? Entonces analizo estos elementos, digo, realmente esto me está dando más solidez en la concepción. Y vuelvo a hacer nuevamente un momento hasta que, nuevamente las preguntas, nuevamente la indagación con este mismo grupo, hasta que se sature, lo que se llama, ¿no?, saturar el dato. Cuando se satura el dato, es decir, cuando las respuestas, o sea, ya no te dan algo nuevo, sino que te vuelven a confirmar las categorías y ya no hay nuevos elementos que te estén aportando, ya el dato se ha saturado. Es decir, que la información ha llegado a tope. ¿Por qué? Porque está replicando, replicando y replicando, ¿sí? Porque en las diferentes aplicaciones iterativas que has tenido, probablemente han salido nuevos temas o nuevos elementos que pueden darte a ti lugar a modificar, a cambiar la información, ¿sí? Pero una vez que te ha salido realmente el mismo dato, ya no hay nada nuevo y siguen sobre lo mismo, es que ahí, por ejemplo, ya se saturó el dato. Entonces, estos datos que has obtenido de acá, de las percepciones, una y otra vez, y lo has además procesado, lo has categorizado, has hecho todo ese análisis, que para eso sirve la Atlas-T te permite hacer este análisis. Entonces te va a dar una concepción, una percepción, te va a dar una teoría, es decir, cómo estas mujeres, o sea, qué teoría ya están construyendo en su concepción, en este caso, de su salud sexual, ¿sí? Porque es una teoría fundamentada en el dato constante, iterativo, que ellas han producido sobre esa percepción, comprensión
que han tenido sobre su vivencia en este tema, ¿sí? Entonces, por eso se llama teoría fundamentada, porque han creado, en este caso, una concepción sobre esa actividad, pero que tú la has podido corroborar constantemente en sus respuestas. Es la teoría que tienen ellas sobre esa comprensión de su salud, ¿sí? Sexual. ¿Sí? Entonces, esa es la teoría fundamental. Entonces, utiliza un análisis cualitativo, altamente cualitativo, pero para hacer este análisis y este ordenamiento de categorías, porque el volumen de información es tan grande, porque aquí no puedes utilizar cuestionario estructurado, semiestructurado, no. Son preguntas abiertas, precisamente tienen que ser abiertas para que te den información. Y ahí el volumen de información es amplio, entonces categorizar, sistematizar, todo eso es complejo. Ya tienes programas informáticos que te ayudan a categorizar, ¿no? Que tú vas introduciendo y el programa ya te va generando, ¿no? Las categorías que están saliendo. Doctor, en el caso que quisiera hacer, por ejemplo, bueno, teníamos una idea de hacer un análisis documental para reformular el concepto de salud, por ejemplo, que tenemos de la OMS, entraría más o menos a hacer una teoría fundamentada, haciendo una revisión documental de los autores desde los últimos 10 años que han podido aportar teorías sobre la salud, sobre la concepción de la salud, y sacar una nueva, digamos, es decir, no sería teoría fundamentada eso. Lo que sí podría ser o sea, tú estarías haciendo un análisis comparativo, ¿sí? Sí, una revisión, exactamente, una revisión, análisis comparativo, pero sobre ese análisis te sirve, ¿no? El método teórico, o sea, te puedes trabajar tu idea, defender y proponerlo a ese nivel, ¿sí? Pero la teoría fundamentada no, la teoría fundamentada es ir al grupo, trabajar con las personas y obtener de ellos su concepción, ¿no? Su imaginario, lo que ellos te están diciendo.